Cordial saludo, mi nombre es Tania Carolina Sierra Marín, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de último periodo y a continuación voy a hacer la presentación de la fase 5 de la evaluación final de la prueba objetiva abierta para el curso de modelación ambiental. Bueno, en primer lugar se escogió una zona y mediante este ejercicio se plantea desarrollar el análisis espacial y temporal de contaminación por nutrientes y en este caso se escogió el municipio de Suaza ubicado en el departamento del Huila, en donde tiene ciertas afluentes importantes en la zona que transitan por ahí. Se modelaron 5 parámetros: sulfatos, oxígeno disuelto, sólidos disueltos totales, DBO y DQO, utilizando el software QGIS. Bueno, para el caso del desarrollo del modelo, en primer lugar se importaron las capas previamente descargadas del Drive que nos dieron en la guía. En este caso la capa hidrografía, municipios y datos. Para el caso de datos, la capa venía en un formato tipo Excel, el cual se debió convertir, exportar a un formato tipo CSV, que es el tipo de formato que lee el QGIS. Para el caso de las otras capas, a excepción de la SB, la importación se hizo mediante el menú añadir capa, capa vectorial, y para el caso de la capa SCB, este se hizo mediante la opción añadir capa de texto delimitado. Debido a que es una capa diferente, se configuraron cada una de las capas teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el tutor. Y también se resalta que se tuvo que haber configurado el sistema de referencia de coordenadas que estuvieran bandas circas 4326 WSG 84, ya que este es el tipo de sistema de referencia de coordenadas que se estaba trabajando para este tipo de proyecto. Eso se hizo después de que se importaron las capas y ya estaban dentro del programa. Se revisó en el menú propiedades en qué tipo de sistema de referencia de coordenadas tenía. En el caso del que no fuera el correcto, se debería exportar la capa con las características necesarias. Y en el menú propiedades se agregaron las etiquetas acordes a los parámetros a evaluar. En el caso de sulfatos se eligió el parámetro sulfato, ya que una vez importada la capa de los datos, la capa llamada datos, ahí encontrábamos todos los parámetros de los cuales teníamos que evaluar 5 para hacer el modelamiento. En mi caso, el primer parámetro a escoger fue sulfatos. Luego de hacer cada uno de estos procedimientos para cada uno de los parámetros, sulfatos, DBO, DQ y cada uno de ellos, se instaló el complemento Time Manager, que era el complemento base para esta fase. Este complemento nos permitía mostrar como una línea de tiempo de acuerdo a la fecha que fueron tomados cada uno de los parámetros en la cuenca hidrográfica. Luego se procedió a configurar el Time Manager creando una nueva capa para poder, una vez teniendo exportadas y importadas todas nuestras capas dentro del QGIS y ya procediendo al último paso, utilizar el Time Manager, se entra a configuración y dentro de él se configura el Time Manager agregando una nueva capa, una capa para cada parámetro, teniendo en cuenta las indicaciones. Y por último, una vez ya teníamos la linecita del tiempo y el Time Manager configurado por completo, habría que exportar los resultados que nos arrojaba la modelación en un archivo tipo GIF. Para este caso yo lo que hice fue exportarlo directamente desde ahí, me la exportaba en imágenes y luego en Adobe Express, en el aplicativo online, yo coloqué las imágenes allí y creé el GIF desde allí para poderlo descargar. Bueno, a continuación se muestran los resultados dados. En este caso, sulfatos, como se observa en la imagen, la línea de tiempo que les venía contando, se observa cada uno de los parámetros. En este caso, sulfatos, los valores fueron tomados en diferentes fechas. En este caso, el parámetro sulfato, según el decreto era la resolución 631 del 2015, cumple a cabalidad en la mayoría de sus parámetros. Entonces no es un valor que se un parámetro crítico en este caso. A continuación tenemos el oxígeno disuelto.
Para este caso, habían en algunos años, como se puede observar, la ley nos dice que las cuencas y los afluentes deben tener, donde se realizan vertimientos, pues aquí no es claro si se realizaban vertimientos, pero se llegó a la conclusión de que sí, debido al tipo de parámetros que presentaban. En este caso, para este afluente habían fechas en las que el parámetro oxígeno disuelto era menor a 4 y la norma nos dice que debe ser de 4 en adelante. Para los sólidos disueltos totales, que fue el parámetro que más valores elevados tuvo y que según la normatividad pues no cumplía, como digámoslo así, a cabalidad, este fue el parámetro que se tomó como estado crítico. Para el DBO, el parámetro menos crítico fue este porque la mayoría de sus valores estaban dentro de los valores máximos permisibles. Y el DQO tenía algunos de sus valores permisibles dentro de los límites, pero otros no. Entonces no se escogió como un caso ni muy crítico ni bajo crítico, pero en neutro. Aquí se puede observar la línea de tiempo. Algunas fechas no se tomaron ningún valor, no había valores ahí. En otras sí. Bueno, como conclusiones, mediante la modelación basada en los sistemas de información geográfica o SIG, podemos analizar diferentes temas. Aquí se pueden crear modelos complejos mediante una interfaz fácil y sencilla de manejar. El programa QGIS se caracteriza porque su interfaz es muy intuitiva e interactiva y nos permite no solo su campo de aplicabilidad es muy grande, puede ser, en este caso lo aplicamos para valorar parámetros en un afluente, se puede utilizar para otro tipo de casos, minería, bosques y demás casos que se requieran. Otra conclusión que se llegó, las herramientas de SIG, lo que les contaba, tenían diferentes aplicabilidades. También se puede utilizar en la ingeniería civil, en la parte de construcción y pues muchas más aplicabilidades. En este caso, la tarea se basó en estudiar a fondo y cómo trabajar el complemento Time Manager en la plataforma QGIS. Este complemento nos permite analizar el comportamiento de cierto parámetro como en una línea de tiempo, por eso se llama Time Manager, y establecer puntos críticos o no críticos de este de acuerdo al análisis que realicemos. Por último, tenemos las preguntas orientadoras de la guía. En el punto A nos preguntan cuál es el punto más crítico de los 5 analizados en términos ambientales. Pues como habías hecho el análisis anteriormente, se llegó a la conclusión que eran el parámetro SDT o sólidos disueltos totales, debido a que en la normatividad que consulté y en las demás fuentes, los vertimientos eran, si se realizaban vertimientos en la fuente, estos eran altos. Parámetros de sólidos disueltos totales estaban por encima de los límites permisibles. Para el caso, la pregunta B, ¿cuál es el punto menos crítico de los 5 analizados en términos ambientales y por qué? En este caso escogí el DBO o demanda bioquímica de oxígeno. Se analizó basado en la resolución 831 del 631, perdón, del 2015. Este parámetro, pues la mayoría de sus valores estaban en la norma y como deberían ser. Entonces pienso que si se realizan a este parámetro, a este afluente, algún tipo de vertimiento de alguna empresa o algo, pues estaría cumpliendo en este caso. Considerando la pregunta anterior, ¿cuál es la hipótesis que explicaría el caso encontrado? En este caso, el punto más crítico. Bueno, como hipótesis se tiene que en el momento de realizar la modelación de verificación, los valores límites permisibles plasmados en la resolución 631 de 2015 y una vez entrelazados con las diferentes industrias allí plasmadas, porque dentro de esta resolución encontramos diferentes industrias, se llega a la conclusión de que se podrían realizar vertimientos en el afluente modelado y los valores que nos arroja el modelo, el tipo de modelado en este tiempo, en este espacio, son bastante elevados comparados con los otros parámetros. Por eso se llegó, y pues también cabe resaltar que los sólidos disueltos totales son un indicador para verificar la calidad del agua a donde se realizan estos vertimientos. Pregunta de ¿qué otro tipo de datos se pueden correr en el complemento Time Manager? Según mi investigación, lo que yo llegué a conclusión,
Time Manager está diseñado para correr datos en una información temporal, es decir, fechas, meses, años, minutos, segundos, bueno, que todo que sea en básicamente en una línea temporal. Y nos permite generar un mapa animado, en este caso un GIF. ¿Qué otra aplicabilidad se le puede trabajar con esta metodología? Por ejemplo, se podrían trabajar terremotos acontecidos en cierta zona. El Time Manager se usa bastante para estudiar terremotos y, digamos, ver el historial de los últimos terremotos en los últimos 10 años o en ciertas fechas. Bueno, aquí tenemos por último las referencias y pues no sería nada más. Muchas gracias.